In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, vamos a proponer una serie de cuestiones en torno a la participación. Como ya os había dicho, este tema de la participación lo habíamos visto al final del capítulo 7, era una de las, digamos, el aspecto más filosófico de la creación. Os había prometido una serie de materiales sobre esto y aquí van. Os mando en el correo que os mandé con las instrucciones, tenéis ya estas 16 páginas que están tomadas, como dice su propio nombre, materiales para profundizar en el tema de la participación. Y aquí lo que os pongo es el extracto básicamente de estos dos textos. Vamos a seguir el planteamiento de Cornelio Fabro, que me parece bastante correcto, aunque más adelante en otros materiales que presentaré también tiene sus limitaciones. Fabro no entró en el tema de la formalización, hubo algunas cosas poco precisas, acabó con cosas más existencialistas, no entramos en eso, pero los estudios que hizo sobre la participación en Santo Tomás creo que son una aportación que ya queda para todo el planteamiento tomista. Entonces, lo que vamos a hacer en este papel, como veis, tiene 16 páginas y la estructura es la siguiente. Hay una parte que será propiamente un fragmento de Cornelio Fabro, de una obra que voy a comentar inmediatamente, y luego otro fragmento de la explicación que da Panizzoli en su tesis doctoral, donde da una primera formalización de la participación del ser, que creo que es muy, muy interesante. Diremos algunas cosas, pero en este artículo nos vamos a mantener, diríamos, en una presentación simplemente con palabras. No vamos a entrar todavía en la formalización. Las obras que vamos a utilizar, y pensando además algunas que podáis tener acceso fácilmente en este momento, escribió Cornelio Fabro una entrada de diccionario llamada Participation para la Nueva Enciclopedia Católica, que luego ha sido publicada en una selección de obras metafísicas en inglés. Esta la tenéis en Amazon y además en el Kindle, en esta obrita, Obras Selectas de Cornelio Fabro, volumen 1. Entonces, si os fijáis aquí tenéis las obras estas, hay dos artículos de enciclopedia, Participación y Existencia, muy interesantes los dos. Se publicaron en la New Catholic Encyclopedia del 67, ya como os podéis figurar en la fecha, en esa enciclopedia, porque la enciclopedia católica americana, la de los años 10 y 20, estaba francamente muy bien. En esta del 67 ya empezaron a meter un poquitín cosas más extrañas, pero en cualquier caso el artículo Participación está francamente muy bien y lo han reeditado en esta obra que es, digamos, una selección de los artículos principales de Fabro. La principal obra de Fabro es el estudio de la participación en Santo Tomás y luego posteriormente otra obra, Causalidad y Participación. Lo que pasa es que esas se pueden conseguir la de la participación en Santo Tomás, la tenéis en italiano, también en el Kindle de Amazon, solo que es una cosa más, digamos, mucho más amplia, y la de participación y causalidad todavía no está en formato Kindle, está traducida al español, pero está agotada, en fin. El resumencito creo que aquí está francamente bien. Y ya digo, se puede comprar para el Kindle, como veis aquí 8,75 €, tampoco es que sea demasiado, pero puede merecer la pena. Y la otra obra, esta ya es muchísimo más amplia, es la tesis doctoral de Panizzoli, Ontologia della partecipazione verso una formalizzazione della metafisica di Tommaso d'Aquino. Hace primero un resumen de todo lo de Fabro respecto a la participación, el ser, la causalidad, todo esto, y luego presenta un primer intento de formalización. Esto es del año, utilizando la contraimplicación estricta, probablemente prepare algún otro material en ese sentido. Después el mismo Basti ha preparado alguna otra cosa ulterior sobre la formalización de la participación, pero aquí tenéis una serie de cosas muy muy interesantes y utilizaremos algunas cosas de este texto
he sacado algunos fragmentos para el material que os he presentado. En cualquier caso, si alguien está muy interesado, esta obra también la puede conseguir en internet en PDF. Bien, estas son básicamente las fuentes. También comento aquí otro artículo de Panizzoli que publicó en el 15 en Epistemología, que era como un resumen o lo fundamental de su tesis, pero ese ahora nos interesa menos. Respecto al artículo de Fabro, para que nos hagamos una idea de lo que trata, fijaos que la estructura, el artículo es más amplio de lo que yo aquí os presento. Simplemente saco un extracto y os lo voy traduciendo. Fabro presenta un poco qué es lo que se decía de la participación antes de Santo Tomás y luego qué hace Santo Tomás. Por eso el tema planteamiento previo y noción tomista. Vamos a irlo viendo. Presenta aquí Fabro que en la tradición platónica es donde la participación se ha desarrollado de una manera más sistemática. El término participación, metexis, significa la derivación de la diversidad temporal a partir de la unidad eterna y la dependencia estructural de los muchos respecto al uno. O sea que con la participación tenemos todo el tema de cómo se entiende a la vez la unidad y la diversidad. En el pensamiento cristiano, y esto nos interesa más, significa la dependencia completa de las criaturas respecto al Creador en el orden de la causalidad eficiente, ejemplar y final. Acordaos que esto lo habíamos visto al estudiar las cuestiones de Santo Tomás 44, 45, donde salían estas cosas. El término ha sido muy empleado por los padres, por los escolásticos, por todo el pensamiento. O sea que es un término realmente importante. Os presento lo fundamental del resumencito de Fabro. Comienza diciendo luego el origen griego. La noción filosófica de participación fue usada por Platón para explicar la relación entre las formas individuales y contingentes. Fijaos, aquí pongo forma con minúscula, las formas de las cosas, de las mesas, de las sillas, de los perros, de los gatos, y las ideas que serían eternas e inmutables. Aristóteles, que había escuchado la enseñanza oral de Platón, incluso la enseñanza que Platón no puso por escrito, atribuía el origen de esta doctrina a los pitagóricos, porque los pitagóricos habían dicho que las cosas existen por imitación, mímesis, aquí tenéis otra palabra que luego utilizará también Platón, de los números. Según Aristóteles, Platón simplemente introdujo el término nuevo, participación, métesis, pero realmente estaba diciendo lo mismo de los pitagóricos. Las cosas imitan a los números, diciendo que todas las cosas existen por participación y simplemente cambió el nombre. Lo que pasa es que, y esto va a pasar una factura gravísima después, tanto los pitagóricos como Platón dejaron sin precisar qué podría ser esa participación o esa imitación de las formas. Aquí ya formas con mayúscula porque se está refiriendo a las ideas. Es cierto que es la acusación que hace Aristóteles a Platón en los inicios de la metafísica. Es cierto que la doctrina de la participación en los escritos de Platón no está muy desarrollada e incluye todos los tipos de ser que conllevan alguna cierta forma de dependencia, de parecido, de coexistencia, cosas similares. Bien, vamos a ver un poco cosas que dice Platón. Por ejemplo, en el Fedón dice que las cosas participan, y aquí emplea el término metasgesis, reciben el ser lo que son por presencia o comunión, parusía, koinonía, o incluso por pertenencia, como veis hay una cantidad enorme de sinónimos, respecto al modelo en el que muchos participan. O sea, hay un modelo que van a ser las ideas y respecto a esas ideas se participa, se recibe, están presentes, todas estas cosas. Y con esta doctrina Platón vio la respuesta al problema de Zenón. Zenón había planteado si existen muchas cosas, deben ser a la vez semejantes y desemejantes, uno y muchos, en movimiento y en descanso. ¿Cómo solucionamos el asunto? Pues muy sencillo. Tienes las ideas que no se combinan con lo sensible, que existen per se aparte, y luego tienes las otras cosas que son como una ligera imitación, son como una sombra, digamos algo que ya es simplemente algo que participa de lo que existe en sí mismo. Como os comento aquí, según Aristóteles, que aparentemente nos está transmitiendo la enseñanza oral de Platón, entre las cosas sensibles y las formas separadas, Platón situó las realidades matemáticas, que ocupan una posición intermedia distinguiéndose de las cosas sensibles por ser eternas e inmutables y de las formas por cuanto que son muchas,
mientras que la forma en sí misma es en cada caso única. Acordaos que os dije que esto era fundamental porque esta va a ser, diríamos, el leitmotiv de la revolución científica. Por eso Galileo se consideraba platónico, Kepler se consideraba platónico o pitagórico. Es decir, entre las ideas y las realidades materiales estaban esas realidades matemáticas. ¿Qué es lo que va a hacer la revolución científica? Pues esto que eran solo palabras, lo va a convertir en números, en ecuaciones, y de ese modo, en cuanto tú tengas la realidad matemática, que depende de la idea, o más allá, la realidad matemática sustituye a la idea, ya vas a poder conocer todo, porque eso es lo que determina el resto de las cosas. La materialidad, diríamos, ya es prácticamente una cosa completamente secundaria, y lo importante es la idea, pero la idea que ahora se va a convertir en una ecuación. Para Platón, el objeto de la sabiduría es la idea como ejemplar, paradigma, la idea como lo que es completamente, topantelos on, lo perfectamente cognoscible, topantelos noston, el uno entre muchos, y por ello permitiendo un conocimiento que transciende la percepción de las cosas transitorias y corruptibles. En los diálogos de madurez, lo que pasa es que Platón va a cambiar esto un poco, porque va a decir que hay dos órdenes de participación. Los objetos sensibles participan de las formas ideales, pero también las formas ideales van a participar entre ellas, y aquí saldrá todo el célebre lío del uno y la díada. Las formas van a depender a su vez del uno y la díada, con lo cual, digamos, matematizamos más o pitagorizamos más el planteamiento platónico, y como veis, diríamos, la entrada, o sea, el entender esto desde la perspectiva de una revolución científica es inmediato. Claro, solo que esto supone, fijaos, que eso es inmutable, o sea, que tenemos unas formas ideales y, consiguientemente, tenemos unas ecuaciones que existen desde siempre en un mundo separado. Bien, también esta extensión de la noción de participación en las formas ideales fue importante para el desarrollo posterior de la filosofía, por cuanto permitió diversos tipos de participación. Y fijaos que aquí se hace referencia, Fabro, al Parménides. Parménides es, de los diálogos de Platón, diríamos, el más metafísico, en el que más salen de estas cosas. Claro, el problema que tiene esto, porque esto sí, aparentemente resuelve lo que había planteado Zenón, pero es que se basa en la relación lógico-matemática entre lo universal y lo particular. Y está aquí el famoso problema del tercer hombre, que tanto criticó Aristóteles a Platón. Lo había planteado el mismo Platón, de nuevo en el Parménides. Resulta que si la semejanza entre muchos individuos presupone una forma en sí misma, la semejanza de los muchos respecto al uno presupone a su vez otra forma. Es decir, un individuo es semejante a una forma, perfecto, pero es que el hecho de ser semejante es ya otra forma. Con lo cual resulta que tenías el individuo, la forma, por ejemplo, de hombre, pero es que ahora tenemos una tercera, la de ser semejante. Y claro, aquí puedes ir metiendo todas las formas que te dé la gana, porque como la semejanza a su vez es una forma, la semejanza entre la semejanza y el modelo será otra forma, etc. O todo el tema de dentro del hombre, puedes ver la racionalidad, la animalidad, puedes ver una multitud de formas. Claro, esto Aristóteles lo criticó, los aristotélicos más ultra aristotélicos, por ejemplo Alejandro de Afrodisia, se hicieron fuertes criticando todo esto, y por este motivo Aristóteles rechaza la participación platónica con firmeza y desprecio. Fijaos lo que explica en la Metafísica. Decir que hay modelos y que las otras cosas participan de ellos es usar palabras vacías, que no lo gain, hablar en vano, y metáforas poéticas. Bien, lo que pasa es que en contraposición a la imitación platónica del ideal trascendente, Aristóteles insistió en la inmanencia de las formas concretas. O sea, sí, hay formas, pero es la forma del perro, de la mesa, digamos, que determinan su materia concreta. La forma sustancial determina la materia. Y lo importante es que hay una verdadera causalidad de las causas particulares respecto a los efectos particulares. O sea, tú tienes que hay una serie de causas que hacen que esta mesa tenga la forma de mesa, porque su materia ha quedado determinada
a tener esta determinada forma, con lo cual si hay formas pero no están separadas, no se sabe dónde, sino son las formas de las sustancias primeras concretas. Y ojo, porque no es que Aristóteles negara que hubiera un mundo espiritual, pero no es un mundo de ideas, sino es un mundo de sustancias espirituales. O sea, no es un mundo de inteligibles, sino que es un mundo de inteligencias. Acordaos que para el universo aristotélico el movimiento perfecto y perpetuo de las esferas se debe a que hay unas inteligencias que la están moviendo, como las almas de los cuerpos celestes. En el de Chelo trata algo de esto Aristóteles. Pero Aristóteles va a insistir mucho en la causalidad física y eso lo va a distinguir va a distinguir su enseñanza de la participación platónica. Y diríamos, por tanto, nos encontramos en el pensamiento griego estas dos alternativas. Por una parte el platonismo, por otra parte el aristotelismo. Aristotélicos hubo muchos menos, porque la cosa era más complicada, se pierden los diálogos aristotélicos que eran como más divulgativos, quedan solo los apuntes de clase. Lo que tenemos ahora de Aristóteles son básicamente los apuntes de clase y la cosa era bastante más complicada. Hubo aristotélicos puros, como Alejandro de Afrodisia, que en el fondo dijeron que todo esto de la participación en realidad había que entenderlo simplemente como causalidad y dejarse de metáforas. Los neoplatónicos se dieron cuenta de que en efecto hacía falta la causalidad, pero la quisieron meter dentro del esquema de la participación. Y este acercamiento influyó más en el pensamiento cristiano. Todo esto obviamente simplificando muchísimo, pero si no esto sería para dar asignaturas enteras solo dedicadas a la cuestión. En ese sentido es muy interesante el neoplatonismo porque hubo entre los neoplatónicos un intento de buscar una armonía entre Platón y Aristóteles, diciendo que sí, es cierto que Platón había utilizado metáforas poéticas y mitos, pero que en realidad en el fondo tenía razón y había que coger las cosas en las que tenía razón Aristóteles y integrarlas en el platonismo. O sea, era básicamente seguir lo fundamental de Platón, quitando las cosas que podían ser más estridentes. Y esto, fijaos que había un motivo bastante serio, y es que el neoplatonismo pagano surge para tratar de ver la armonía de todo el conjunto de la filosofía griega, fundamentalmente Platón y Aristóteles, pero no solo, Acordaos que muchas cosas de Plotino también recuerdan a los estoicos, o sea, se trataba de aglutinar todos los ideales griegos de sabiduría frente a lo que se veía como una religión bárbara, fundada por la expiación del pecado, debido a la crucifixión de Cristo. Es un poco, o sea, digamos, para oponerse al cristianismo, que lo consideraban como una cosa bárbara y absurda, se trataba de, diríamos, integrar lo mejor de la sabiduría griega. ¿Qué es lo que hace, digamos, y ya hubo autores que vieron esta, digamos, esta posibilidad de integrar a Platón y Aristóteles? Uno de los que lo había dicho con más claridad había sido Ammonio, el maestro de Plotino, un autor un poco misterioso, pero que parece que es el que más le influyó a Plotino. Y Plotino, de hecho, absorbe nociones aristotélicas en su síntesis platónica. Trataba desesperadamente de reducir la distancia entre trascendencia e inmanencia. Para él emplea alguna cosa aristotélica, acordaos, ese nous misterioso de Aristóteles, ese entendimiento que no se sabe si viene de fuera, si está en la cosa, si es único, si es divino, si es propio de cada uno. Acordaos que Santo Tomás quiso hacer la lectura, diríamos, más devota del nous, entendiendo que era el entendimiento de cada uno, pero parece que Aristóteles pensaba más en algo de lo que luego sería el entendimiento universal. Y en ese sentido, claro, esto a Plotino le venía muy bien, porque decía, veis, también en Aristóteles tenemos una cosa que es parecido a esa unidad y multiplicidad que se daba en las ideas. Diríamos, la mente, el principio supremo del mundo, piensa una multiplicidad de ideas, que son ejemplares de la realidad y verdadero conocimiento. Esta multiplicidad de ideas, como os digo aquí, no puede ser derivada del mundo sensible, sino de la mente misma. Por eso Plotino sitúa el mundo de las ideas en el nous de Aristóteles, que era, fijaos ya también algo de esto, lo había hecho antes Filón de Alejandría cuando había puesto las ideas en la mente de Dios. Aquí no es exactamente lo mismo, pero iba un poco en esa dirección. Ahora, ¿y cómo soluciona el tema de la causalidad? Pues muy sencillo, más que causalidad lo que tenemos es una emanación.
mediante el alma del mundo se organiza el mundo y todas las cosas que hay en el mundo de acuerdo a las ideas separadas de la mente, que esto recordaba un poco al demiurgo platónico. Como veis, claro, tratan de integrar lo referente a la causalidad, porque la causalidad en el esquema platónico, por muchas vueltas que se le diera, era difícil que entrara. Plotino admite que ideas separadas podían estar dotadas de cantidades, cualidades, movimientos y reposo. Todas las realidades sensibles dependen de las ideas y derivan de ellos incluso en sus movimientos y cambios de cantidad y cualidad. O sea, lo que en las ideas está unificado lo tenéis como disperso, repartido en las cosas concretas. Este va a ser un poco, diríamos, el intento de los diversos neoplatonismos, pero que siempre la cosa nunca va a acabar de cuadrar. Pasamos ahora a lo que sería el segundo apartado de esto que ahora os transcribo del artículo de Fabro. Y tenemos la noción tomista. Santo Tomás desde el principio se dio cuenta de que los principios platónicos y aristotélicos son diferentes. O sea, Santo Tomás va a buscar una manera de comprenderlos correctamente, pero sin concordismos. O sea, no poner una cosa encima de otra, decir que en el fondo es lo mismo o hacer un apaño, sino va a tratar de profundizar, y ya veréis cómo, para que cuadre una cosa y otra. Va a rechazar el concordismo neoplatónico que prevalecía en el agustinismo medieval y en los autores árabes, y va a desarrollar una noción de participación, pero con una perspectiva completamente distinta. Y es que ya la participación no va a ser de la idea ni de la forma, sino va a ser la participación del ser, y del ser como acto de ser. Es decir, no del ser como existencia, como algo que existe y ya está. Tenemos aquí una mesa, está la mesa, el estar aquí. No, no es exactamente eso. Por supuesto que una consecuencia de participar del ser va a ser la existencia, pero la existencia no se reduce, pero el acto de ser, perdón, no se reduce a la existencia. El acto de ser, además, va a ser el acto último, lo que fundamenta en última instancia todas las cosas, y a partir de aquí Santo Tomás va a desarrollar la participación y toda su metafísica. Este es un poco, digamos, el que quiera profundizar más en el tema de cómo entiende Fabro el ser como acto, contrapuesto a la mera existencia, aunque creo que con lo que os he dicho más o menos una primera aproximación se capta, y esto lo habéis estudiado también en Metafísica. El libro de Metafísica que habéis seguido tiene prácticamente esta misma perspectiva. Podéis ver en el libro este en el que citamos de Fabro. Fijaos que otro de los artículos que hay, además del de participación, es el de existencia. Aquí tenéis con bastante detalle un poco el planteamiento de Fabro sobre estas cuestiones. Pero bien, volvemos a nuestra traducción. Entonces, Fabro va a plantear las aportaciones de Santo Tomás a partir de 4 aspectos: los conceptos de acto, la unicidad de la forma sustancial, la personalidad individual del acto del alma humana y la distinción real entre la esencia y el esse, o acto de ser, en las criaturas. Vamos a irlo viendo. Repito, esas son cosas que conocéis ya por metafísica, por otras asignaturas, pero vais a ver cómo esto nos va a venir muy bien para captar mejor lo que es la participación. Bien, la idea, el punto de partida, como explica aquí Fabro, de Santo Tomás, es la concepción aristotélica de acto como perfección en sí y por sí. Acto se entiende como contrapuesto a potencia, O sea, si decimos que hay acto, es porque también hay potencia. Con lo cual, estamos ya fuera de la univocidad, estamos en la analogía. Por su misma naturaleza, es anterior a la potencia, ya que se entiende como una actividad o como forma. Tanto la forma es acto, la actividad es acto. Santo Tomás acepta la primacía del acto sin reservas, rechaza lo de algunos autores árabes como Avicembrón, de reducir todo a la potencia en lugar de al acto. Por este nuevo concepto del acto como perfección, la afirmación del ser da lugar a un nuevo y más amplio concepto de potencia como capacidad para recibir la perfección, es decir, vais a tener ya la negación no como una negación absoluta, sino como una privación. Esto tenedlo muy claro, porque fijaos que con esto en Santo Tomás, algo salía ya en Aristóteles, pero también en Santo Tomás,
no va a valer sistemáticamente el principio del tercero excluido, porque entre el ser y el no ser vais a tener el ser en potencia, que es una cierta forma de no ser, pero no es el no ser absoluto. Esto es importantísimo, lo veremos, espero si puedo preparar luego esos materiales para formalizar un poco el tema de la participación. Cuando tú quieras utilizar una lógica que exprese formalmente estas cosas, no puedes utilizar una lógica en la que tengan la misma extensión el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción. Te va a hacer falta la no contradicción, pero no el principio de tercero excluido. O si utilizas el tercero excluido, vas a tener que utilizarlo con una extensión distinta de la no contradicción. No entro en esto porque nos llevaría muy lejos, pero fijaos que ya este primer punto es básico. El acto es lo fundamental y la potencia queda como una capacidad para recibir la perfección. Es decir, ya tenéis una negación, la potencia, pero no una negación absoluta. No es que pases de A a no A, sino como una privación. De A en acto a en potencia. Y Santo Tomás va a sacar dos consecuencias muy importantes de esto. Primera, la potencia no es un concepto unívoco que signifique simplemente la materia prima, sino un concepto análogo, que abarca todas las maneras en las que algo puede ser sujeto de un acto. Fijaos, por tanto, ser sujeto no es algo particular de la materia, que es parte de la sustancia, sino que es una propiedad universal de toda potencialidad. Es decir, vais a tener, sí, la materia prima, perfecto, pero también una sustancia, por ejemplo, va a ser sujeto de determinados accidentes y en ese sentido está en potencia a recibir un accidente o a recibir otro. Por ejemplo, un trozo de hierro está en potencia a recibir la cualidad de la magnetización, o una mesa está en potencia a recibir la cualidad de ser de un color o ser de otro, o un gato está en potencia a tener una determinada cantidad de masa o tener una cantidad mayor. Y claro, la materia prima, al ser exclusivamente sujeto, o sea, es el nivel más bajo de la potencialidad, ya no puede tener un acto en sí misma. Toda su actualidad brota de la forma. Por eso, ni siquiera Dios puede hacer que exista la materia prima sin forma. En esto también Santo Tomás enfrentó a bastantes autores de su época que, digamos, tenían un planteamiento más bien platónico. Entonces, diríamos, la materia prima tendría como la ideíta última ya donde casi no hay nada más, pero podría subsistir por sí misma. Para Santo Tomás no. La primacía la tiene el acto. Las cosas son en la medida que son en acto. La materia prima es la potencialidad más baja, con lo cual solo existe cuando está siendo actualizada por algo. El segundo punto, que esto es muy importante para la antropología, ya lo vimos, es la unicidad de la forma sustancial en todos los cuerpos, vivientes y no vivientes. Esto va a ser muy importante para el hombre. Para Santo Tomás, si habláramos de una pluralidad de formas, desde lo más bajo, la forma del cuerpo, hasta lo más alto, la forma del entendimiento, no habría una unidad en el acto del hombre. Lo que tú tendrías muchas formas ahí, digamos, como colocadas o agrupadas entre sí. Santo Tomás dice que no. Todos los actos después del acto primero solo pueden ser formas accidentales. Claro, fijaos que Santo Tomás con esto está distinguiendo. Una cosa es que tú establezcas una serie de predicados lógicos de este hombre concreto. Puedes decir que es hombre, que es cuerpo, que es animal, pero no quiere decir que tenga esas formas. Su única forma sustancial es el alma intelectiva. Acordaos que esto lo había tratado ya Pedro de Olivi. Cuando, el Concilio de Vienne, acordaos que había condenado a Pedro de Olivi por decir que en el fondo pues había muchas formas sustanciales, que el alma intelectiva no era la forma per se del entendimiento, esencial, o sea que estas cosas, acordaos que luego acabaron saliendo en el mismo magisterio. Lo que pasa es que en la época de Santo Tomás él tuvo que quedarse prácticamente solo, porque muchos decían que como el cuerpo muerto de Cristo ya no tenía su alma y tenía que seguir siendo divino, pues entonces
resulta que tenía que haber una forma de la corporeidad distinta de la forma del alma, y esa forma de la corporeidad tenía que estar también cuando Cristo tenía su alma, con lo cual en el Cristo teníais que tener por lo menos la forma del alma y al mismo tiempo la forma del cuerpo. Pero Santo Tomás recuerda que eso no es así, porque la divinidad y la identidad de Cristo no se debían a su forma, sino a la persona del Verbo. Es decir, cuando el cuerpo de Cristo está muerto en el sepulcro, sigue siendo el cuerpo del Verbo, y su alma, que está, digamos, lo que se denomina, desciende a los infiernos, no va a padecer ningún castigo, como han dicho algunos teólogos sin saber lo que estaban diciendo, sino comunicando a los que habían muerto antes la salvación. Ese alma separada del cuerpo seguía estando hipostáticamente unida al Verbo, con lo cual se mantiene perfectamente la unidad y no hay ningún problema. Lo que está diciendo Santo Tomás, dejando aparte el caso de Cristo, es que la forma singular de cada hombre es responsable, no sólo de las funciones espirituales del pensamiento y de la voluntad, sino también de las funciones inferiores de sensación, nutrición, movimientos naturales, etc. Y por eso se dice que la forma superior contiene virtualmente las formas inferiores. Y con esto, fijaos, dado que la forma del hombre es única, así evitamos cualquier riesgo de averroísmos. Por eso, el tercer elemento, la individualidad personal del alma humana y sus funciones. Se rechaza el averroísmo, porque primero, todos tenemos, desde un punto de vista del examen que hace uno de sí mismo, se da cuenta de que nuestros pensamientos, conciencia, aspiraciones, deseos son cosas personales. Cada uno es el que va deseando. Y desde el punto de vista metafísico, y esto es lo más importante, la base de lo anterior es que no se ve que ninguna otra cosa que el alma intelectual personal, acto primero, es la raíz de la actividad humana, acto segundo. Es decir, cualquier actividad que vamos realizando depende de qué tenemos ese alma que está en acto, es acto, y es lo que nos permite que toda nuestra materia y todas nuestras funciones estén actualizadas. Fijaos una y otra vez todo lo que está saliendo, la cuestión del acto y la potencia. Lo que pasa es que en el hombre tenemos la inmaterialidad de esa forma sustancial, y eso permite que haya algunas funciones personales como el pensamiento y la voluntad que nos hablan de ese inmaterial propio e inseparable. Y como el ese pertenece propiamente a esa forma, no puede corromperse. O sea, el alma del hombre es incorruptible. Con eso evitamos todos los problemas de si el alma era corruptible o no lo era, que habían salido por parte de algunos de los padres apologetas. ¿Acordáis también ese problema? Bien, y con esto llegamos a lo que sería el cuarto y principal elemento de la metafísica de Santo Tomás, y es la distinción real en todas las cosas creadas, evidentemente en Dios no, entre la esencia y el acto de ser. Esta perspectiva es fundamental. Boecio había dicho algo parecido, Avicena también, pero en Santo Tomás está mucho más claro. Y es una consecuencia de la primacía del acto en la participación. Fijaos, ser, es la primera perfección y el acto de todos los actos. Es decir, cualquier cosa que nosotros tenemos de perfección depende de que estamos participando del ser. Y entonces tienes que la perfección pura, la perfección separada, no puede ser más que única. Con lo cual, si existe esa perfección separada, tiene que ser Dios. Y por eso Dios es el ser subsistente. Solo en Dios, que es uno, la esencia se identifica con el ser. Con lo cual, todo lo que nosotros tenemos de perfección es porque participa del ser, que cuando ese ser se da separado, es Dios. Por eso, fijaos, no tenemos aquí ideas separadas. La idea separada de Pedro, la de perro, la idea separada de gato. No. Aquí lo que tenemos es el ser separado, que no es una idea, sino que es el mismo ser subsistente. En cambio, todas las criaturas, cuya esencia no es el ser, deben participar o recibir el ser como un don. Por eso las criaturas son entes, entia por participación. Y en este sentido, la esencia es un sujeto, es decir, la esencia es la potencialidad para el ser.
Evidentemente todo lo que hay de actualidad, o sea, todo lo que hay de ser en la misma esencia procede del acto de ser que recibe cada uno, pero nosotros recibimos ese acto de ser de una manera limitada. Y dentro de esta perspectiva de la participación, Santo Tomás podía rechazar el agustinismo, que hacía de la materia algo esencial para las criaturas. Acordaos, por ejemplo, que San Buenaventura había dicho que los ángeles tenían una materia espiritual, lo cual era para una homilía bien o no saber lo que se estaba diciendo. O el averroísmo, que hacía a las sustancias inmateriales inteligencias independientes del acto creador y conservador de Dios. No, desde las criaturas más intelectuales a las más materiales, todas necesitan del ser, de participar del ser de Dios. Y por otra parte, esta participación va a ser la base de la doctrina tomista de la analogía entre Dios y las criaturas, por cuanto Dios es el ser por esencia y las criaturas son entes por participación. Y por tanto en Santo Tomás el ese no es un accidente, o sea, no es como si hubiera ahí una bandada de esencias que van volando y en la medida que reciban el ese, entonces ya existen como una cosa concreta. No. Y por tanto el ese sería un accidente de la esencia que existe ya por su cuenta y luego el ese le da pues simplemente una existencia así concreta. No, el ese es el acto inmanente de la sustancia, y fijaos que aquí estamos en el planteamiento de Aristóteles, que insistía en lo inmanente y en lo concreto, y es el efecto propio solo de Dios, con lo cual tenéis aquí la causalidad. O sea, como veis, tenemos de Aristóteles la inmanencia y la causalidad. Cada criatura tiene su acto de ser concreto, pero depende de una causa, que es Dios. Digamos que Aristóteles había tenido claro que las esencias de las cosas dependían de las causas. Aquí tenemos un pato porque hay unas causas para que exista un pato. Evidentemente un pato entre una estrella y otra no puede haber patos porque no hay causas para que ahí se den los patos. Pero aquí en la Tierra sí que tenemos causas para que se den patos y por eso hay patos. Pero esas causas y el mismo pato depende a su vez de que tenga el ser recibido siempre de Dios, que es precisamente la causa del ser. Con lo cual tenéis, la participación va muy bien, pero no para las formas, para las esencias o para las ideas. Es el ser lo que es participado. Y la esencia, esa participación del ser va a estar medida, limitada por la esencia, que a su vez va a depender de una serie de causas, lo que se denominan las causas segundas. Con lo cual tenemos la causa primera de la que depende el acto de ser de cada cosa, y las causas segundas que modalizan, ya veremos luego cómo hay que entender todo esto, ese acto de ser, y tienes una esencia, otra esencia, otra esencia, otra esencia. Por supuesto que no habría causas segundas si a su vez esas causas segundas no dependieran del mismo, de Dios. O sea, también las causas segundas dependen en su ser de Dios y por eso van a poder causar. De todos modos, ese último aspecto lo trataremos luego después en la segunda parte, que será la explicación que hace Panizzoli en la línea de Fabro para relacionar más participación y causalidad. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque si no el conjunto iba a ser muy largo. Hacemos la pausa y seguimos inmediatamente después.